Bueno, aquí estamos, como lo decíamos, vamos a hablar de varios temas. ¿Cómo le va, Intendente? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Vengo de nuestro museo, que había una charla muy enriquecedora de la escuela alemana, de la historia de la educación primaria en Esperanza, y la verdad es que enriquece muchísimo todas esas historias, porque muchas de esas cosas uno no las conoce. ¿Hubo público? Sí, estaba el auditorio lleno, la profesora Rosa Branken y Ana Gauchat Rocha fueron las que disertaban y las que han hecho el trabajo de investigación de la escuela alemana. La invito a compartir un informe para que después sigamos la charla. Bueno, cómo no. Lo vemos. En la apertura del año legislativo, la Intendente Meiners trazó varios objetivos: la ampliación del centro de monitoreo, duplicando su capacidad, el reacondicionamiento del INPES y la puesta en marcha de GIRSU, la puesta en marcha de un nuevo marco regulatorio para la nocturnidad, gestionar la apertura de aduana, AFIP, INTI, actualizar el código urbano, readecuar las rotondas de Ruta 6 y 70, finalizar el canal de calle 27 de febrero, el entubamiento de Alén, aumentar la conectividad vial en barrios de la ciudad, entre otros. Haremos una evaluación de lo alcanzado y lo pendiente. También nos referiremos a la agenda política del país y la provincia, conmovida por estas horas por la denominada causa de los cuadernos y la decisión del Gobierno Nacional de dejar de coparticipar el Fondo Sojero. Bueno, empezamos por la agenda de este año, que parecía bastante importante, digamos, por los temas planteados, porque algunos eran estructurales, como por ejemplo plantear un nuevo código de ordenamiento urbano. Y bueno, está avanzado el año, ya se ingresa en el segundo periodo de sesiones. ¿Cuánto logró y cuánto de dificultad hay para avanzar en esos temas? Lleva 8 meses aproximadamente en el Consejo, necesitaríamos que salga. La ciudad ha crecido muchísimo, hay muchísimos desarrollos inmobiliarios en marcha que necesitan sí o sí una planificación y un ordenamiento territorial. Además, el crecimiento digamos, de los pueblos aledaños, como el caso de Pujato Norte, de Colonia Pujol, es decir, que obligan a tener un ordenamiento, porque después se hace muy dificultoso prestar los servicios, darle lo que necesitan y también los costos de esos servicios. ¿Pero eso qué significa? ¿Que no ha habido acompañamiento suficiente? ¿Que no supieron explicar los temas? No, se han hecho talleres bajo la modalidad de talleres, justamente todos los temas, se ha discutido, se ha, consensuado mucho con los sectores, y bueno, estarán todavía estudiando el proyecto, no sé, la verdad que desconozco por qué no sale. ¿Y qué grado de presión ponen aquellos que están interesados en construir, por ejemplo, los loteadores? Bueno, con los desarrolladores, que en este momento son aproximadamente 18, con loteos que van desde 600 lotes hasta 40, 50, si hay de distintos tamaños, digamos, de loteos. Se está llevando adelante un trabajo muy bueno, que tiene que ver también con el desarrollo de las cloacas en la ciudad y de lograr conseguir muy ambicioso el proyecto de 905 cuadras que están faltando en la ciudad de ser servidas por cloacas. Pero eso significa que los desarrolladores están haciendo su apuesta económica. Bueno, es decir, estamos trabajando con ASA, el municipio y los desarrolladores. Es decir, porque acá tenemos un problema de que ASA y Medio Ambiente no autorizan nuevos loteos si no tienen determinadas condiciones e inversiones. Sí. Y una de ellas son cloacas. Se imagina que si tenemos 905 cuadras de la ciudad sin cloacas, que es aproximadamente un 40-45% de la ciudad, mucho menos podemos pretender que se hagan cloacas en los nuevos loteos que se están desarrollando. Entonces, entre la inversión de un canon que se le va a exigir a los loteadores, lo que pone ASA a nivel provincial, también va a poner algo la Nación. ¿Estás segura? Bueno, se supone el compromiso existe, justamente estamos avanzando bajo esa premisa. Por supuesto que después podemos hablar de la reducción de los ingresos nacionales a través del Fondo Soja, ¿cierto? Sí, ya lo vamos a hablar. Pero esto va por otra vía, no es del Fondo Soja. Y después el otro es
como estamos acostumbrados los esperancinos, al sistema de recupero por contribución de mejoras. Así que en ese contexto de las tres partes, puede ser que Esperanza sea modelo en la provincia y por qué no en el país de tener, como tiene el agua, el gas, 100% en la ciudad, 98%. Ustedes también en esa apertura mencionaban la necesidad de ampliar las redes de accesibilidad, especialmente las troncales para algunos sectores de la ciudad. Y ahora han avanzado en alguna medida también con ese tema. Justamente con obras menores y con el endeudamiento también para pavimento y caminos que ha tomado la provincia por gestiones que también ha hecho nuestro senador Pirola. Es decir, tenemos previsto hacer calles paralelas a Simón Diriondo, es decir, Belgrano y Sarmiento, unas 13 cuadras en Sarmiento y unas 18 en Belgrano, que vendría a ser de cordón cuneta con adoquines y con ripiado las calles transversales. Entonces de esa manera habría una conectividad y se descomprimiría la calle Simón Diriondo. Ana, ¿y cómo se logró este acuerdo político con el Frente Progresista? No, la provincia viene trabajando en ese sentido. ¿La provincia lo propuso? Parte del endeudamiento que tiene que ver, si usted recuerda, con una coparticipación que le debe la Nación, entonces era pura y exclusivamente para pavimentos. Sí, pero no sé si me interpreta, la pregunta tiene que ver con que durante mucho tiempo han tenido una relación ríspida el Ejecutivo y el bloque del Frente Progresista. ¿Qué ha cambiado, digo? Yo creo de que la relación es inversa, que nosotros permanentemente participamos de todos los programas y de todo lo que la provincia invita, no solamente de las obras públicas. Además, no tiene que olvidarse que muchas de estas obras salen por un compromiso entre el Poder Legislativo Provincial, precisamente la Cámara de Senadores, con el señor gobernador, con respecto al endeudamiento que se ha firmado, que se le ha autorizado. Entonces siempre cada senador tiene cierta cantidad de obras que presenta, y en esa oportunidad fue presentado por el senador Pirola todas estas obras, más una segunda parte que tiene que ver con esos 500 millones de endeudamiento, que a Esperanza se le pide, mejor dicho, Esperanza pide a la provincia el canal, redimensionamiento del canal 1 de Mayo, el canal Castelli, que con eso vendríamos a completar el plan estratégico que tenemos de desagües, que vendría a solucionar el problema que tenemos ahora en el centro, porque si ustedes ven, hemos solucionado muchísimo con las obras que se fueron haciendo los barrios aledaños, pero el centro tiene todavía su problema. Bueno, dimensionando estos dos canales, creemos que ya vamos a estar bastante completos. ¿Y esas obras están comprometidas para qué momento? Bueno, para el endeudamiento que van a tomar, que por supuesto están esperando el ok de la Nación, ¿cierto? Entonces, es decir, estamos muy preocupados, tanto a nivel provincial como los municipios y como las comunas, porque si bien es un país federal y se habla tanto del federalismo y de la igualdad de oportunidades, no lo estamos sintiendo. Es decir, esta gestión nacional está haciendo sentir prácticamente un unitarismo y no un federalismo. Ana, el gobierno nacional, y lo he escuchado a Rogelio Frigerio decir que este gobierno nacional es el que más recursos ha girado desde su asunción a las provincias y a su vez estas a municipios y comunas, considerando que ha destinado fondos vinculados a disposición, digamos, de libre disposición de los municipios, de las comunas y de las provincias, aumentando este tipo de giros, que la coparticipación ha aumentado. Bueno, sí, nosotros hemos recibido más coparticipación de acuerdo, es decir, la coparticipación, yo no soy experta en tema, pero sí tiene que ver muchos ítems, como por ejemplo el aumento de la recaudación propia de la ciudad, el aumento de los habitantes, es decir, hay una serie de índices que hacen a que haya un porcentaje mayor. Pero no se olviden ustedes que también la Nación debe muchísima
coparticipación que no fue pagada en su momento, que es lo que Santa Fe le está reclamando y que ya tiene la sentencia. El fallo de la Corte, claro, tuvo la sentencia. Así que estamos esperando eso, que esa es parte de lo que vamos a hacer de pavimento para calle Sarmiento y calle Belgrano, sí. Un pavimento articulado, ¿cierto? No hormigón. Pero usted dice que este es el gobierno más unitario que recuerde. Es decir, desde que me toca gobernar a mí, sí. Es decir, sentimos, a pesar de que Esperanza fue beneficiada con obras que venían ya otorgadas del gobierno anterior, que las respetaron porque tenían un grado de avance bastante importante y era muy injusto dejarlas a medio camino. Y pensando en este fondo soja, vamos a hacer un poco de historia. Sí. Esto surgió en 2008, 2009 con el 2009, conflicto del campo. 2009, cuando ponen las retenciones, que fue tan cuestionado, cierto, tan discutido. Pero en ese momento usted estaba en la calle con los productores. Sí, porque considero que era nuestra economía, pero considero sumamente injusto también el fondo de la soja porque ha sido distribuida a lo largo y ancho del país entero. Es decir, aún provincias y ciudades donde no se cultiva, donde no sufre la degradación del suelo, donde no sufren las fumigaciones, donde, es decir, no conocen ni siquiera cómo es la soja y las regalías fueron, digamos, distribuidas por todas las provincias. Y Santa Fe, la última discusión fue que encima a las dos ciudades de primera, que es Rosario y Santa Fe, también le atribuyeron un porcentaje, en desmedro de los demás. No comparto por qué motivo, porque hay otro tipo de regalías, como son las vitivinícolas, como son las mineras, las petroleras, que no son compartidas con todas las provincias del país, son solamente con las que tienen o usufrutan de esa. Comparto totalmente lo que dice, pero me suena un poco contradictorio otra parte de esta historia. Digo, sí. Como intendente, como referente sí. política de aquellos años 2008-2009, junto con otros dirigentes comunales de la época, rechazaban que las retenciones estén impuestas. Ahora que van camino a desaparecer, reclaman el fondo. Bueno, pero no se olvide que en ese momento fue de esa manera, porque van a desaparecer no para que vuelva al productor. Si usted me diría que el productor no se le va a descontar, pero al productor se le va a seguir descontando con una promesa de que iban a ir disminuyendo no sé qué porcentaje 0,5% por año. Por mes. ¿Por mes? Sí. Yo creí que era por año. No le van a distribuir, es decir, va a quedar en el Tesoro Nacional para cubrir los déficits que está teniendo esta gestión con la política que ha implementado. Y pensando en todo esto, usted ha tomado las palabras de algunos dirigentes del justicialismo santafesino que piden hacer un frente común para ir a hacer el reclamo. Bueno, nosotros pertenecemos, como ya le he dicho en otras oportunidades, a un foro de intendentes justicialistas, que ahora también estamos unidos con los presidentes comunales y por supuesto que ya es general. La semana que viene, por ejemplo el miércoles, estamos invitadas por el señor gobernador, vamos a hacer un tipo de, digamos, de reunión de las 300 y pico comunas y intendencias que hay en la provincia para hacer un reclamo formal o presentación. También he escuchado, por ejemplo, gente del conurbano bonaerense, es decir, hay un malestar generalizado. ¿Por qué? Porque uno ha hecho un presupuesto, primero que estamos a mitad de año con medio presupuesto a cumplir. Sí. Uno ha hecho un desarrollo del presupuesto con esos ingresos. Para que tenga idea la gente, el ciudadano esperancino, la recaudación hasta ahora, medio año, ha sido aproximadamente de unos 4 millones de pesos, es el equivalente a un mes entero de recaudación de la tasa al 100%, que no lo es, ¿cierto? Pero bueno. Y en lo que falta del año eran más o menos unos 7.800.000. Es decir, que falta la mitad. La mitad falta, por lo tanto, las obras que veníamos ejecutando para beneficio de la ciudad, vamos a tener que hacerlas más lento o directamente paralizarlas hasta que haya fondos. Por ejemplo, ¿qué obra? El canal 27 de febrero,
el canal de Avenida Argentina también se hizo con ese dinero, y distintas y pequeñas obras que se hacen. En definitiva, no es al intendente de Esperanza o al gobierno de Esperanza o de Santa Fe o de donde sea que le están quitando la posibilidad de hacer una obra. Le están quitando la posibilidad al ciudadano, que es el que aporta, de hacer una mejora para mejor beneficio de ellos, incluyendo para el campo, para los caminos rurales y para todo. Ana, usted planteaba en ese discurso de marzo, y quería ver cómo había evolucionado el tema, una mesa de comercio exterior que implicaba varios aspectos, la presencia de INTI, la presencia de AFIP, bueno, una aduana. Se está gestionando, tengo el secretario Triunfini que lo está haciendo junto con empleados que están dedicados a eso, a la internalización de la situación. Y se trabaja con las cámaras, se trabaja con el INTI, y estamos tratando de conseguir, cierto, a través del polo tecnológico, de la incubadora, del mismo ITEC, hacer un polo para beneficio de todas las pequeñas y medianas empresas que tenemos en la ciudad. Se está consiguiendo algunos avances, no como nos gustaría, porque todo es muy lerdo, muy burocrático, y también con el AFIP, gracias a las gestiones que ha hecho un diputado nacional, que es Marco Clery, hemos tenido reuniones en Buenos Aires, mejor dicho, el secretario Triunfini ha ido, pero es muy difícil porque no se están abriendo nuevas agencias. Le propongo hacer una pausa y ya sí, seguimos. cómo no. Enseguida continuamos en ¿Quién es quién? Continuamos en ¿Quién es quién? Vamos a hablar ahora de algunos otros temas que están pendientes en esta charla. Y antes de ir a los temas estrictamente políticos, y ya hablábamos de la influencia que puede llegar a tener en los próximos días la decisión del Gobierno Nacional de quitar el Fondo Solidario Sojero a provincias, municipios, comunas, vamos a referirnos a lo que tiene que ver con la marcha de algunas obras. Por ejemplo, nos están trasladando algunas cuestiones que tienen que ver con accesibilidad y nos preguntan que por qué no se ha avanzado en algunas obras de pavimento donde ya ha sido pago. Bueno, el plan va atrasado, ustedes como es de público conocimiento, aproximadamente un desfasaje de un año, que tiene que ver con las inclemencias de tiempo y también con la morosidad. Hay un sistema, muchísima gente ha refinanciado en muchas más cuotas y son muy pocos los que realmente no se han presentado a hacer ese refinanciamiento para poder solventar. ¿Pero qué se le dice, por ejemplo, a zonas puntuales? Bueno, por ejemplo, Mitre y otros barrios. ¿Mitre en qué? ¿A dónde? No me precisan exactamente la altura. ¿Calle Mitre, donde en Barrio Norte será o sur? No les sé decir porque no precisan la altura. Sé, solamente por ejemplo, dicen que está sorteado ya hace bastante tiempo porque vivo en Mitre al 3300. Es al norte. La verdad que no tengo presente si esa cuadra va faltada o no. Le puedo averiguar y contestar al ciudadano que está solicitando. Pero entonces la demora es un año para los que todavía no lo tienen y ya lo pagaron. Bueno, fíjese usted que, por ejemplo, voy a aclarar el caso del barrio Alborada, que yo vivo en ese barrio, sí. Y efectivamente hace un mes que se terminó de pagar y todo ha sido sorteado y todavía no se ha comenzado, ¿cierto? Se han hecho las calles troncales. En este momento, por, digamos, decisiones nuestras, de conveniencia y todo, se está haciendo la troncal que es Rafaela, que también ha sufrido alguna modificación del proyecto original porque las columnas había que soterrar las columnas de la EPE y no lo hemos podido hacer por el costo que tiene. Y la EPE no contribuyó, así que la avenida quedó con un cantero central mucho más pequeño, solamente una división. Ana, vamos a ingresar... Pero de cualquier manera, que los ciudadanos se queden tranquilos, que se va a continuar con la obra. Por supuesto que ahora con esta quita digamos, del Fondo Sojero y de todo que veníamos desarrollando, por ejemplo, el caso de los canales y eso, tal vez vayamos un poco más lento, pero se va a hacer.
La quiero llevar justamente al terreno político, porque así como el tema de lo económico... Usted sabe que no me gusta el terreno político. Pero como yo sé además que usted llevó 2 años en el Consejo de Actividad y lleva prácticamente 11 años a cargo de la Intendencia, no puede evitar estos temas también. Entonces le quería preguntar por la situación vinculada a la corrupción de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Bueno. Sobre todo, primero pensar, digamos, qué situación usted le adjudica a este tema, qué importancia le asigna. Bueno, primero, en mi concepción, no avalo la corrupción bajo ningún punto de vista, ni en política, ni en la vida privada, en ninguna índole. Ustedes saben que siempre me he preocupado y ocupado de llevar adelante una gestión transparente con información como corresponde. También saben que en su momento, cuando yo asumí, pedí una auditoría para saber la situación que estaba el municipio. No he tenido la suerte de que se me otorgara, al contrario, terminé yo en la justicia, hasta la justicia, digamos, la Corte Suprema. No pienso irme del municipio sin pedirme una auditoría, porque considero de que es necesaria, no solamente predicar todos los días mis conceptos y mis valores, sino que también dejarlo documentado. Sabe que igual hay referentes de la oposición que le reclaman más transparencia. Por ejemplo, Rodrigo Miller decía hace algún tiempo en este programa que querría ver las declaraciones juradas de intendentes, concejales, secretarios, las puede como están de manera pública, digamos. Como están acostumbrados a saberlo, porque tienen acceso a la información, pueden pedirlo en la DGI, pueden pedirlo donde sea, al menos de quien está hablando, que no van a encontrar absolutamente nada, y me extraña que sean personas que justamente están desvirtuando, como le he dicho a la señora ministra de la Producción en una conferencia que hemos tenido la vez pasada, en un taller, mejor dicho. ¿A Siciliani? A Siciliani. Que me diga si la municipalidad tiene la responsabilidad siempre de distribuir o controlar el dinero, de todas las cosas que se van otorgando, pero resulta que el señor Rodrigo Miller, a través de la Asociación del Desarrollo, hace viviendas en Esperanza, es decir, una municipalidad paralela. Entonces, es decir, la responsabilidad de quién es, de ellos o nuestra. Entonces, en Esperanza tenemos una situación muy especial. Está el municipio, está la asociación y está la Agencia del Desarrollo. Prácticamente la Agencia del Desarrollo trabaja con mucha lentitud debido a que no tienen los fondos necesarios otorgados por los gobiernos. La agencia trabaja de otra manera y el municipio también. Y usted hace un rato en la conversación me decía qué ha cambiado en la relación con el Frente Progresista. Con el Frente. La verdad que habría que preguntarles a los integrantes del Frente qué ha cambiado. Para nosotros siempre hemos trabajado de la misma manera, rindiéndole cuenta a nuestro gobierno provincial, respetándolo, pero muchas veces no hemos encontrado, digamos, el correlato. Y vuelvo a repetir, no perjudican al intendente de turno o al equipo de trabajo del intendente, perjudican a la gente. Ana, y vuelvo al tema de la corrupción. El justicialismo hoy, a nivel nacional, emitió un comunicado respaldando a la expresidente y diciendo que lo que está ventilándose en la justicia es una persecución política. La verdad que desconozco, creo que está en manos de la justicia, que es un poder independiente del legislativo y del ejecutivo, por lo tanto tendrá los elementos y la suficiente, digamos, dignidad de poder juzgar qué ha pasado en nuestro país y que le apliquen lo que debe aplicarse, sea quien sea. Ana, ¿y cómo pero están? Voy a sostener que para que haya corrupción también tiene que haber un correlato, porque el corrupto no es solamente o es individual, hay un entorno que existe, a la vista está, se están existe la presentando corrupción. los Entonces, empresarios arrepentidos. la verdad que las cosas, y más en
es entre toda gente de negocio, gente pensante, gente con educación, la verdad de que tendrían que pensar antes de hacer las cosas, no después cuando se descubren. Uh-huh. Y pensando un poco en todo este contexto así tan complejo, y que hay algunos ministros que han tenido vínculo con el Estado municipal, ¿teme que auditen cuentas vinculadas a obra pública del Estado municipal? El Estado municipal de Esperanza, en caso concreto, cuando hemos sido beneficiados con los programas de Más Cerca, muchos de esos programas no han salido, y los que han salido han sido terminados, a excepción de alguna, como fue la licitación de la estación terminal, de que no se llevó adelante. Uh-huh. ¿Y nunca le pidieron? Sí, siempre se ha rendido cuenta. Un retorno, digo, ningún funcionario. No, nunca, y siempre se me ha respetado muchísimo. Incluso ustedes vieron que yo no pertenecía a otra línea del peronismo, y no me hacían internas en Esperanza ni nada. Yo no puedo decir absolutamente nada de algún indicio de esas cosas. Y como tampoco puedo decir de que nadie en todos los años que llevo en la Intendencia me haya sugerido alguna premisa especial por algún favor que se le pueda hacer. Nosotros atendemos a todo por igual, y siempre dentro de lo que marcan las normativas, las ordenanzas, tratamos de ser lo más justo y equitativo. ¿Cómo ve el futuro de las finanzas públicas? Yo vuelvo a repetir, soy una persona normal, común, que administra lo suyo, y me tiene muy preocupada porque, bueno, entre los aumentos del combustible, los aumentos de los sueldos, que ya quedaron fuera de contexto y que están pidiendo rever las paritarias, ya con esos dos índices tenemos serios problemas, como hay serios problemas en otros sectores de la economía de la ciudad. Preocupada porque gran parte, ya hace un tiempo que vengo pensándolo, la tecnología, la innovación avanza a pasos agigantados. Las empresas y las pequeñas empresas tienen que ser competitivas para poder insertarse, por lo tanto tienen que abaratar sus costos, tienen que tecnificarse. La tecnología, vuelvo a repetir, suple muchísimo la mano de obra del ser humano, y con mucha preocupación hay un gran número de gente que está quedando fuera de contexto. Uh-huh. ¿Y ve alguna política que apunte a lamentablemente no veo políticas como para eso, y no coincido y no avalo el clientelismo político, es decir, la dádiva. Yo soy partidaria de que las personas deben tener educación, debe facilitarse el hecho de las escuelas de oficio, que han desaparecido todas prácticamente, para que de esa manera puedan defenderse en la vida y tener sus mismos, digamos, emprendimientos incluso. El gobierno nacional está impulsando un fuerte ajuste, cumpliendo de alguna manera con aquello que impone un, organismo internacional que le ha facilitado recursos. A usted al principio de la gestión le tocó hacer frente a una situación muy similar en lo económico, donde recortaba de todos lados y no se ganaba precisamente los favores o las amistades de organizaciones de todo tipo. El caso, haciendo un poco de memoria, porque la verdad que uno da vuelta a las hojas en tantos años, y hay cosas que si bien uno las recuerda y las tiene muy grabadas, hay cosas que uno prefiere dar vuelta a la página y seguir para adelante. Y realmente sí, había muchas cosas que se dejaban de cumplir las normativas que debemos llevar adelante en una administración pública, fundamentalmente en la hacienda, como ser la intimación de las deudas de los ciudadanos, que ahí viene la otra parte que tiene que ver con el tema del plan de pavimento y la morosidad, es decir, que no se corte el circuito de pago. Exacto, que no se corte los pasos que debemos dar para que siga vigente esa deuda, ¿cierto? Sí, pero mi pregunta, Ana, apuntaba a otra cuestión. Digo, hacer ajustes en general no trae rédito político. Bueno, pero
a los hechos me remito. Eso fue en el año 2008, 2009. Hoy ya hablar de eso está fuera de contexto, porque ya llevo con mi gestión y mi grupo de trabajo 10 años, casi 11. Sí, ¿y qué pasó en ese caso? ¿Cambió de mentalidad el ciudadano que esperaba a lo mejor más ayuda del municipio, que estaba acostumbrado Yo a creo otro que el tipo ciudadano ha visto la transparencia, ha visto, es decir, la austeridad con que hacemos las cosas, y muy a pesar de que muchas veces el mismo personal ve cómo se trabaja, y bueno, son cosas, la percepción está en la ciudadanía, la percepción está a la hora de votar, la percepción está cuando la gente se queja. Además, es un gobierno abierto, es un gobierno donde realmente se lo escucha el ciudadano, más allá de que a veces no podamos satisfacer lo que está pidiendo. Concretamente, esas cuestiones que están sin satisfacer, ¿cuáles son? Me permito apuntar algunas. Bueno, por lo general... Viviendas. Bueno, no, la gente prácticamente no viene a quejarse porque sabe que no está al alcance. Fíjese que nosotros creamos el IMUA y no está al alcance del municipio construir vivienda y financiarlas. Si Dios quiere, estamos cada vez más cerca de sacar un complejo de estos habitacionales que se experimenta entre lo público y lo privado, con las inversiones público-privado. Estamos trabajando, ya hace 2 años que venimos trabajando en esa implementación, y bueno, los recaudos que tomamos hace que pase, pero si eso llega a aprender, va a ser una de las opciones, porque usted verá que el procrear y todo eso, la gente se ha retraído, no ha seguido usufructando de esos créditos porque el temor de los intereses, el temor de lo que está pasando. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo avisora usted el panorama más que económico, político hacia fin de año? La verdad que no lo tengo claro, no lo veo bien. Es decir, veníamos de una situación donde realmente la clase media se había acostumbrado a usufrutar de algunos beneficios que se los merecen, que no lo merecemos, y que hoy ya la gente se va a tener que volver a retraer en su vida particular, y muchas veces ataca, ¿cierto?, a los sectores que menos posibilidades tienen, que los sueldos son menores, que no tienen vivienda propia, los servicios. Y sabiendo todo esto, ¿usted puede pedir una readecuación de la tasa municipal al Consejo? Mire, yo creo que no es el momento, pero lamentablemente ante la carencia de otros ingresos al municipio vamos a tener que rever, porque no haber actualizado la tasa cuando se las pedía y las zonificaciones y todos los chiches y bombores que pedíamos de la tasa, al estar encaprichado la oposición en no permitirnos esa actualización de acuerdo a los costos de los servicios, ha hecho que quede desfasada la tasa. Entonces va a pasar lo que ha pasado con el agua, con el gas, que después de tantos años se tuvo que dar un aumento muy brusco, que tampoco soy partidaria porque podría estudiarse otro sentido. Nosotros estamos convencidos que la tasa tiene que ir por zonas, que si usted usufruta de todos los servicios, tiene agua corriente, tiene pavimento, tiene electricidad, tiene gas, tiene cloacas, la tasa tiene que ser distinta al que vive en una zona que no tienen todos los servicios. Y como eso podríamos hablar muchísimo tiempo. ¿Esa reactualización se va a pedir para el presupuesto 2019? Mire, ¿o para que usted tenga idea, hemos visto sistemas de ciudades que ha sacado una actualización de la tasa con retroactividad el mes de enero. Es decir, estamos en agosto pagando la tasa de agosto y ha venido complementos desde enero. Porque se ha ido desfasando, y uno al comprobar ese desfasaje es lógico que lo pida.
¿Y cuándo ingresaría eso al Consejo? Y bueno, nosotros el presupuesto más la tributaria, más o menos en septiembre, octubre se sabe mandar. Ahora con todo esto, cada uno ya tenía encaminado su presupuesto para ver qué íbamos a desarrollar, así que ahora es todo una ingeniería nueva de cómo vamos a ajustar ese presupuesto en los millones que no van a entrar. Le agradezco mucho que haya estado acá, Ana, muy amable. Espero haber sido clara, no hay temas que no son mi fuerte, es decir, si la vemos de candidata el año que viene lo vamos a poner en duda. Nosotros no, ni van a tener duda porque sé lo que es trabajar en equipo y el éxito de la gestión no es de Ana Meiner, sino es de todo un equipo, de la gente que ha pasado en su momento y que está en este momento trabajando por la ciudad. Muchas gracias. Ya volvemos.